Bueno, perfecto. Me hice un pequeño roadmap, un pequeño guión, un machete de mi charla. Muchas gracias por invitarme de nuevo. La verdad que ya es el tercer año seguido, lo disfruto un montón. Me fascina lo que voy viendo, me fascinan los cuadrados, me fascina la charla que viene después de la mía, que se las recomiendo. Recién estuvimos charlando un poco. La verdad que es un placer enorme. Este año le dije a Rodolfo, le digo, mira, ya les hice 2 años seguidos atletismo mental, cuentas, demostraciones de memoria, y este año tenía ganas de, un poco porque se me agotó también, todo se agota, pero también porque acabo de publicar el libro, quería hablar, porque mi propio libro me está llevando a hacer muchas presentaciones, a hablar sobre asuntos que eran también asuntos que Martin Gardner trató mucho. Y entonces quiero hablar un poco de esta otra faceta de Martin Gardner, menos conocida, que es la faceta del militante escéptico, del militante ateo, si se quiere, que es un poco lo que yo reflexiono también en mi libro. Debo decir que a mí tal vez es la parte que más me fascinaba de Martin Gardner. Martin Gardner yo lo conocía por sus juegos en Scientific American, sí, pero yo a los 20 y pico de años, ya entrado en la facultad, ya formándome como físico, inclusive empezando a escribir mis primeros papers, todavía conservaba ciertas creencias un poco esotéricas, hoy le decimos magufas. Yo había leído El Tao de la Física de Fritjof Capra, entonces donde se argumentaba que a través de la meditación se podía llegar a leyes de la física que hoy en día se descubren, coqueteé con la telepatía, en fin, tenía creencias medio raras que debo confesar que fue Martin Gardner con este libro, que yo lo compré en portugués porque hoy en Brasil, El ombligo de Adán, el que se encargó de darle el batacazo final, y desde entonces me declaro junto a Gardner un escéptico convencido. Pocos saben que Gardner, además de escribir en Scientific American, escribió una columna también en Skeptical Inquiries, que es la revista que se dedica a perseguir a todos los magufos, esotéricos, charlatanes, astrólogos, todo tipo de chanta que anda dando vuelta. Y quiero entonces comentarles un poco sobre la posición que tenía Martin Gardner en un debate que hoy está muy de moda en ciencias cognitivas, que yo describo un poco en mi libro, y que la verdad que me da mucha lástima que no poder saber cuál hubiera sido su opinión, porque se están haciendo descubrimientos increíbles y quiero hablar un poco también sobre esos descubrimientos. La posición que él tenía sobre estos temas quedó muy bien plasmada, a mi gusto, en un artículo de 2 páginas que él escribió haciendo una crítica a este libro de Douglas Hofstadter, que en particular siempre es el libro que me dicen, si yo tuviese que elegir un libro por el resto de mi vida, ¿a cuál te llevaría? Yo me llevaría este. Douglas Hofstadter escribió este libro, Yo soy un extraño bucle, cuyo subtítulo es ¿Por qué un fragmento de materia es capaz de pensar en sí mismo?, donde discute el problema de la conciencia. Él, a lo largo de su libro, Douglas Hofstadter se hace la pregunta de, bueno, ¿por qué, un poco lo del subtítulo, nuestro cerebro está constituido por las mismas partículas que respetan las mismas leyes de la física que están presentes en todo el universo, sin embargo de nuestro cerebro emerge la conciencia, una sensación en primera persona que es la única cosa de la que no podemos dudar ninguno de los que estamos acá tal vez, que sabemos, que dudamos, es la única certeza que tenemos, la certeza de nuestra duda, de nuestra propia conciencia. Y Douglas Hofstadter hace todo un razonamiento muy lindo, muy poético, donde sugiere la idea de que debe buscarse el surgimiento de la conciencia en ciertos circuitos cerebrales de autoentendimiento. Por eso se llama Yo soy un extraño bucle, porque es un bucle, él dice, son circuitos donde el cerebro se entiende a sí mismo, son bucles que entienden, que entienden, y que entienden, que entienden, que entienden, y así sucesivamente ad infinitum. Y hace todas unas analogías muy lindas a este respecto de cómo surge la conciencia. En este artículo que yo le digo a Martin Gardner es muy crítico con esta visión. Y él se posiciona del lado de los que llamamos misterianos. Y déjenme contarles un poco esto, que es el gran debate hoy en día en ciencias cognitivas. Hay como 2 grandes grupos a la hora de hablar de la conciencia. Uno de los grupos se hace llamar funcionalistas y el otro se hace llamar misterianos. Los funcionalistas, para definirse, sugieren el siguiente experimento mental. Te dicen, imagínate que yo saco un átomo de tu cuerpo y lo cambio, un electrón de tu cuerpo, de tu cerebro, y lo cambio por otro electrón igual. ¿Seguís siendo vos? Sí, ok, seguís siendo vos. Bien. Imagínate que saco una molécula de tu cuerpo y la cambio por otra igual. ¿Seguís siendo vos? Sí, en principio sí. Bien. Ahora saco una neurona entera y la sustituyo por otra neurona artificial, pero que cumple las mismas funciones, esta es la palabra fundamental, que cumple las mismas funciones que la neurona que te acabo de sacar. Te hago un trasplante de una neurona. ¿Seguís siendo vos? Bueno, siempre hay alguien que quiere debatir,
se arma el debate acá después. Pero en principio uno piensa que sí, que sigo siendo, mientras que cambiaste una neurona, sigo siendo yo. Aparte, estos son de los otros grupos, claro. Era para que haya debate. Pero el experimento mental sigue, como ustedes se imaginan, en esta dirección. Y lo que pretende mostrar es que para entender tu cerebro no hace falta entender la materia, la substancia de la que estás hecha, sino las funciones que cumple cada parte de tu cerebro. Por eso funcionalistas. Vamos a entender la conciencia el día que entendamos el funcionamiento del cerebro. Y se acaba el misterio. De este lado están Douglas Hofstadter, están el filósofo Daniel Dennett, están los defensores de la inteligencia artificial fuerte, Marvin Minsky si quieren, varios de este lado. Debería incluirme para ser honesto y poner las cartas sobre la mesa. Martin Gardner dice, yo pertenezco a los misterianos. Lo dice en el artículo, no estoy inventando yo. Dice, los misterianos nosotros pensamos que hay un misterio, que no es solo eso. Entiendo el experimento mental que me acaba de hacer, lo entiendo, pero no es eso. No sé qué es, pero no es. Y junto a Martin Gardner están Noam Chomsky, Roger Penrose, grandes intelectuales que se paraban junto a Martin Gardner a defender la posición misteriana en oposición a los funcionalistas, cuyo principal abanderado probablemente era el filósofo Daniel Dennett. Y acá se debe haber notado en mi explicación que yo me considero más bien funcionalista y de hecho trabajo con eso. Yo trabajo en el laboratorio estudiando el cerebro y creo que estoy estudiando la conciencia realmente. Creo que estamos llegando cada vez a entender un poquito más la conciencia. Déjenme contarles 3 experimentos rápidamente que yo creo que tal vez hubiesen cambiado un poco la opinión de Gardner o me gustaría, pienso mucho que opinará él. Pero ninguno de ellos son muy recientes, él no llegó a opinar sobre ninguno de los 3. Uno es uno muy famoso, ya un experimento en el cual es muy simple. Se pone una persona dentro de un resonador magnético funcional, entonces se puede medir la actividad cerebral en tiempo real, se puede pedir a una persona diferentes tareas y ver qué parte del cerebro se encienden. Y la tarea es muy simple, vos tenés que apretar un botón con la mano izquierda o apretar otro botón con la mano derecha. Y entonces los tipos van midiendo qué pasa con tu cerebro y lo único que te piden es que cuando vos estás ahí tomando la decisión, dice tomate todo el tiempo que quieras, cuando tomes la decisión acordate, hay un segundero adelante de él, acordate en qué momento exacto tomaste la decisión, en qué segundo tomaste la decisión. Entonces el tipo está ahí, dice bueno, izquierda, derecha, izquierda, bueno, izquierda, apretamos la izquierda. Bien, ¿qué pasa? Que los investigadores después de un tiempo analizando las imágenes cerebrales pueden prever hasta 10 segundos antes de que una persona tome una decisión, qué decisión esa persona va a tomar. Porque hay actividad cerebral anticipatoria. Hay ciertas personas que cuando empezás a ver que ciertas partes del cerebro se empiezan a encender es porque va a elegir izquierda. Y si se empiezan a encender otras partes del cerebro, va a elegir derecha 10 segundos después. O sea, el investigador que está mirando las imágenes cerebrales puede decirle a su compañero, che, mira, mientras se toma un cafecito, en 10 segundos va a elegir algo que él no sabe que va a elegir, que es que va a elegir derecha. ¿Está? Primer puntinazo a la idea un poco de la conciencia y del libre albedrío. Acá estoy abusando un poco sobre la relación entre libre albedrío y conciencia. Por ahora los tomo medio como sinónimos. No hay una. Para mí, parte de nuestra conciencia, por lo menos, es el poder elegir. Digamos, es lo que tal vez define el libre albedrío. En fin. Este es el primer artículo. El segundo artículo, que creo que va mucho en la dirección de Douglas Hofstadter, que tanto criticó Martin Gardner, es un artículo que muestra lo siguiente. Hay algo que en ciencias cognitivas se puso de moda hace unos 10 años atrás, un poco menos, que fue el llamado coeficiente de metaintrospección. El experimento clásico es el siguiente. Yo te muestro una sopa de letras, la saco y después te digo, ¿qué había acá, por ejemplo? Y vos decís una H. Y yo te digo, ¿cuán seguro estabas de la H? Y vos ahí podés decir 10, estoy completamente seguro, había una H. Podés decir 0, estoy mandando fruta. O podés decir 5, o puedes decir 9, porque estoy casi seguro que era una H, pero no sé si no era una F. O puedes decir 2, porque en realidad no estás casi seguro que no era una H, pero tal vez era una H. En fin, le pones un puntaje a tu convicción, a tu seguridad en la tarea que acabas de hacer. Y si haces eso muchas veces con una persona, después podés calcular un coeficiente que llamamos coeficiente metaintrospección que nos dice lo siguiente. Si tu coeficiente metaintrospección es igual a 1, es porque siempre que vos acertás en la tarea le pones 10 a tu confianza y siempre que errás le pones 0. Tenés una perfecta evaluación por introspección de tu desempeño en una tarea cognitiva. En cambio, si tu coeficiente de introspección es 0, es porque te comportás aleatoriamente, independientemente te haya ido bien o mal, decís cualquier cosa de tu confianza, le pones un puntaje aleatorio a cuán. Y bueno, hay personas que tienen mejor coeficiente, hay optimistas, por ejemplo, que siempre hacen las cosas mal y piensan que le hicieron bien, hay pesimistas, hacen las cosas
bien y piensa que le hicieron mal, en fin, hay de todo, y hay personas que son mejores evaluando por introspección sus propias tareas cognitivas. Lo que para mí fue una gran novedad, fue un artículo también hace poco que puso muy de moda este tema, que mostraba que personas con diferentes coeficientes de meta-introspección tienen diferentes estructuras cerebrales. Y más particularmente que esas estructuras cerebrales están localizadas en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro de desarrollo evolutivo más característicamente humana, y por lo tanto es razonable suponer que estos circuitos evolucionaron por razones darwinistas para el monitoreo y el control de errores. Vamos haciendo tareas y al mismo tiempo el cerebro va controlando que lo que hayamos hecho está bien y si no lo trata de corregir enseguida. Ahora, ¿por qué digo que tiene que ver con el debate de Gardner con Hofstadter? Porque estos son circuitos donde el cerebro se entiende a sí mismo. Son circuitos en que el cerebro se evalúa a sí mismo. Y están localizados en la parte más humana. Tal vez nos estamos acercando a entender esos bucles de autoentendimiento de los que hablaba Hofstadter en su libro. Y les cuento el tercer experimento, que esto lo hicimos nosotros en Buenos Aires, y lo que hicimos fue utilizar un concepto que en la magia se llama forzaje psicológico, que es el de sugestionar a una persona e influir inconscientemente una decisión. Nosotros, entre todos los forzajes psicológicos que existen en la magia, investigamos uno en particular que se llama forzaje visual. Es muy simple. El mago le dice a una persona que elija una de entre muchas cartas que le va mostrando muy rápidamente. Las cartas pasan tan rápidamente que casi no pueden verse, pero una carta pasa un poquito más lentamente. Y las personas tienen una tendencia muy grande a elegir esa carta que pudo verse durante unos instantes más. Y entonces llevamos esto al laboratorio, hicimos este juego un montón de veces y les pedíamos a las personas que elijan una carta, pero no solo eso, sino que después les pedíamos que nos digan si se habían sentido forzados o libres en su decisión. Como cuando un mago que ahora va a venir te dice elegí una carta, van a ver que después siempre le dice ¿te sentiste libre, seguro, no querés cambiar? Bueno, ¿por qué? Porque saben que uno puede tener una sensación de haber sido libre o de haber sido manipulado. Entonces nosotros le hacíamos elegir a alguien una carta, lo forzábamos psicológicamente a elegir esa carta y después le decíamos ¿te sentiste libre o forzado en tu decisión? Y fíjense que hay 4 cosas que pueden pasar acá. Puede pasar que la persona elija la carta que el mago quiere y se sienta libre, ok, la magia funcionó. Puede pasar que la persona elija la carta que el mago quiere, pero se sienta forzada, manipulada, se dé cuenta de la trampa, se dé cuenta de que esa era casi la única carta que podía verse. Puede pasar, en tercer lugar, que la persona elija una carta cualquiera, no la que el mago quiere, cualquier otra carta y se sienta libre, ok. Y por último puede pasar que la persona elija una carta cualquiera y se sienta manipulada, a falta de mejor nombre llamamos el caso de los paranoicos. Y lo más copado llegó cuando hicimos algo raro, que fue, sabíamos por qué lo hacíamos, pero es medio loco, que fue que mientras las personas miraban y decidían, medimos con un instrumento muy sofisticado, de mucha precisión, cómo iba cambiando el diámetro de las pupilas de las personas mientras elegían, los 2 segundos que demoraba la pasada de cartas. Ellos miraban las cartas pasar, tenían que elegir, durante esos 2 segundos medíamos cómo iba cambiando con precisión de milímetro y de milisegundo el diámetro de sus pupilas. Y después separamos todo y lo graficamos. En cada caso graficamos diámetro de la pupila versus tiempo. Y separamos todos los gráficos en estos 4 grandes casos, según la reacción de cada persona en particular. Y después en cada uno de estos 4 grandes conjuntos de gráficos calculamos la curva promedio. Y lo que vimos es que las 4 curvas eran diferentes. Ni siquiera importa demasiado la forma de la curva. Lo importante es que las 4 curvas eran significativamente diferentes y por lo tanto a cada reacción posible frente a este juego corresponde un movimiento de pupilas muy distinto. Y es como si los científicos entonces pudieran jugar a ser magos mentalistas, porque pueden adivinar el pensamiento de una persona midiendo con un instrumento muy sofisticado cómo va cambiando su pupila, un poco como la serie Lie to Me. Pero esto, lo que nos está diciendo, lo que estamos viendo es, a través de los ojos, como si fuesen una ventana hacia el interior de nuestro cerebro, los circuitos cerebrales que se encargan de decirnos que hemos tomado una decisión en un instante dado del tiempo. Porque sabemos que existen circuitos neuronales y cerebrales que controlan y modulan la dilatación de la pupila. Y lo que estamos viendo es el impacto que esos circuitos tienen en la toma de decisiones. Entonces, este experimento, este conjunto de experimentos que les estoy describiendo, creo que nos llevan a quienes trabajamos con esto todo el tiempo a percibir que cuanto más entendemos estos circuitos neuronales, cerebrales, más nos acercamos a responder a la pregunta de cuán libres somos, de dónde emerge la conciencia. Y acá es donde Daniel Dennett le decía a los misterianos lo siguiente: lo que pasa es que, y no solo a los misterianos, acá él lo decía en un contexto más amplio, en un contexto en que hace 10 años atrás por lo menos las ciencias cognitivas eran muy atacadas en toda parte del mundo, ¿no?
te acusaban enseguida de geneticista, determinista genético, en fin, un montón de cosas. Pero entonces había un contexto social en el cual los primeros científicos cognitivos estaban siendo muy atacados, y Daniel Dennett decía, lo que pasa es que se nos compara al aguafiestas que revela el secreto por detrás de un truco de magia. Porque nadie quiere que la conciencia sea explicada. Porque lo que nosotros llamamos conciencia es lo que las religiones han llamado alma. Es eso que nos preguntamos, muere, no muere, cuándo no nace, qué derechos tiene, en fin. Y cuando te acercás a explicar la conciencia, o el alma, diría yo, tal vez estás dando respuestas para las cuales muchos piensan, ¿eso fue para mí? ¿Eso fueron 15 minutos? No. Ok, ya terminó. Muchos piensan que estamos como eso, revelando un misterio que sería mejor que siga existiendo. Es más lindo el mundo si hay algo misterioso por ahí que nunca va a poder ser explicado, y tal vez es la crítica que se le hacía a Darwin cuando explicó la vida, ¿no? La vida, ahora esa crítica pasó a la conciencia. Antes la vida era un misterio. Cuando Darwin explicó la vida, ahora pasó a ser la conciencia el misterio. En fin, vamos arrinconando el misterio si se quiere, pero yo creo, y con esta reflexión termino, es la reflexión que hago en mi propio libro, que en realidad la oposición a las ciencias cognitivas, a una explicación científica de la conciencia, y por esto llamé a mi charla, dije que iba a hablar de los obstáculos filosóficos hacia una ciencia de la conciencia. Yo creo que la explicación a esa resistencia va más allá del querer el misterio. Va al hecho que nos enfrenta directamente con nuestro drama existencial, con la finitud de nuestra vida, con el miedo a la muerte. Porque la verdad es que si vos asumís lo que los datos te están mostrando, que es que tu conciencia emerge de tu cerebro, si sos honesto intelectualmente, tenés que reconocer que, si no es en un sentido muy raro y abstracto, vos te morís cuando te morís. Se muere tu cerebro. Y esa verdad, dicho por un científico, puede sonar un poco inclusive arrogante, y creo que es por eso que muchas veces los científicos cognitivos a veces despertamos tantas resistencias. ¿Qué hacen los científicos que yo he leído? Porque todo bien, yo entiendo esto, yo digo, es verdad, yo no soy un zen budista, es una cagada que me vaya a morir, no me gusta, no lo acepto, me quiero rebelar contra eso, quiero trascender esa verdad. Pero ¿cómo la trasciendo? Esa es la pregunta que muchos de los científicos que hemos leído todos nosotros, como Carl Sagan, Richard Dawkins, creo que responden de forma confusa. Y por eso termino así con mi libro. Por ejemplo, Richard Dawkins dice la ciencia es la poesía de la realidad. Entonces dice hay que sacar consuelo de la propia verdad, las propias verdades que la ciencia nos va revelando. Dice, por ejemplo, un muy famoso párrafo de él, dice, vamos a morir y eso nos hace afortunados. La mayoría de nosotros nunca morirá porque nunca nacerá. Las personas que podrán estar hoy aquí en mi lugar, pero que nunca van a ver la luz del día, superan con creces al número de granos de arena del desierto del Sahara. Y entre esos fantasmas sin nacer, seguro que hay poetas más grandes que Borges, científicos más grandes que Newton. Y esto lo sabemos porque el número de combinaciones posibles de nuestro ADN supera masivamente al número de personas reales. Y contra estas probabilidades asombrosas somos ustedes y yo en nuestra normalidad lo que estamos aquí, y no deberíamos entonces atrevernos a protestar contra el inevitable regreso hacia ese estado anterior del cual la mayoría nunca ha despertado. Frases muy bellas, por cierto, de Richard Dawkins. Carl Sagan tenía la famosa frase de que la astronomía es un ejercicio de humildad. Hemos descubierto que somos un pequeño grano de azul pálido perdido en el medio de la inmensidad cósmica, si no solo no tenemos a dónde ir, sino que nadie nos va a salvar. Y eso debería ser un ejercicio de plenitud y debería impulsarnos a vivir la vida con significación. Pero yo pienso que Sagan, Dawkins y otros y Dawkins la están pifiando también, que no es en las ideas en la cual nosotros encontramos consuelo, ni siquiera en forma de ciencia, ni de poesía, ni de religión, ni de arte. Creo que, y esto lo muestra muy bien Irving Yalom en un libro llamado Mirar al Sol, encontramos consuelo, si se quiere, en la relación con los demás, en cómo construimos nuestra relación con los demás. Y un poco me gusta este tipo de eventos porque yo, que he sido educado de forma secular, encuentro significación y plenitud en la vida en este tipo de cosas, de eventos, de intercambios. Y por eso celebro que se sigan haciendo porque, de nuevo, creo que es así, que no importa si somos religiosos o no, algunos lo serán, otros no, pero si ha habido o no después de la muerte, no, lo debatiremos después, o sea, la charla hay que tenerla ahora. Y celebro que se siga teniendo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.